Buenos días, Dios le bendiga en esta mañana, que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno. Vamos a orar para dar comienzo a nuestra sesión de preguntas y respuestas en este día, en el nombre del Señor. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por este hermoso día, por el sol que está haciendo. Gracias por el día más de vida que tú nos has dado en el nombre de Jesús. Señor, también te damos gracias por que has sido bueno y bueno en gran manera y has suplido para nuestras necesidades conforme a las riquezas en gloria. Y no nos hemos tenido falta en ninguna cosa, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Señor, sigue obrando y proveyendo a cada persona conforme a su necesidad y conforme a su fe en este día en el nombre de Jesús. Señor, gracias por todo y esperamos que nos ayudes a contestar cada pregunta que se haga conforme a tu palabra y que no nos apartemos de ella ni a diestra ni a siniestra, sino que lo hagamos conforme, no le quitamos ni le añadamos nada a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, dice así la primera pregunta. Aquí acá dice que cuáles son los 9 dones y cuántos una persona puede tener. Ayer respondimos esa pregunta, Sara. ¿No? Era distinta. Bueno, los dones depende de clase, que están preguntando de que cuáles son los dones y cuántas una persona puede tener. En los dones depende, porque hablamos de los dones del Padre que están en Romanos capítulo 12, que son 7 dones que hay ahí, del de enseñanza, el de presidir, el repartir, de administrar, del de profecía, el de exhortar. Entonces esos son 7 dones. De esos dones del Padre las personas pueden tener 2 o 3 o inclusive más, porque eso es Dios, es un regalo que Dios le da o dota a las personas cuando nacen, vienen con ese don. Si hablamos de los dones del Señor Jesucristo, que son los ministerios, está el apostólico, o sea, los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Entonces, estos son dados exclusivamente por el Señor Jesucristo. No puede uno pedirlos, sino que Él da ese regalo a la persona como Él quiere. Y podemos decir que algunos constituyó apóstoles, profetas, maestros. Nadie se puede hacer pastor porque tenga las cualidades para ser pastor, sino porque Dios lo llame. No hay universidad, no hay seminario bíblico que haga a las personas pastores. El llamamiento es de Dios porque es un regalo de Dios. Eh, la Biblia por eso dice no os hagáis maestros. Si Dios lo llama para ser maestro de ministerio, pues eso es. Y no pretenda hacer otra cosa porque Dios es el que da eh, el ministerio. Eh, en el caso mío, Dios me llamó para ser maestro pastor y eso es lo que hago. No quiero ser apóstol, ni profeta, ni nada, ninguna de esas cosas, porque Dios me llamó para eso y me hizo ese llamamiento. En el caso de los dones del Espíritu Santo son nueve dones y hay 3 de poder que son fe, milagros y sanidades. Las personas pueden tener uno de estos dones o varios, no hay problema, porque también dice que Él reparte el Espíritu Santo como Él, los dones como Él quiere. También tenemos de palabra, que son los orales, que son eh, la profecía, el género de lenguas y la interpretación de lenguas, que son los orales. Y también tenemos los de revelación, que son el de palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Entonces, pero él los reparte como él quiere. No, podemos desear, pero no pedir, como dice la Biblia, desear los dones mejores. Y el mayor de ellos, según dice la palabra de Dios, entre los dones de poder está la fe. Y entre los dones orales está la profecía y en los dones de revelación está palabra de ciencia. ¿Cómo se puede procurar o desear los dones del Espíritu Santo?
El desear o anhelar un don es porque uno generalmente tiene una necesidad. Por ejemplo, en el caso cuando yo era pequeño, mi mamá sufría de asma. Entonces yo deseaba que Dios me diera el don de sanidades y lo anhelaba para orar porque sentía compasión por las personas que están enfermas. Y a través del tiempo Dios permitió que orara por los enfermos si estos fueran sanos. Dice, es mentira que cuando se le dice a una persona que hay, qué pena que una persona ha muerto. O sea, como el descanse en paz. Mm, Generalmente mi más sentido pésame es lo que las personas dicen cuando alguien fallece. Pues realmente está preguntando que si cuando se dice eso es mentira o es verdad. Depende el grado de comunión con esa persona, el grado de, de amistad que tenga con la persona. Podría estar diciéndole la verdad que lo siente mucho, que el Señor lo acompañe en su dolor. Podría ser verdad que la persona sí realmente, pero si es una persona lejana que tal vez nunca lo conoció, entonces sí podría estar diciendo mentiras. Lo que la Biblia dice en el caso de los creyentes, según la palabra de Dios, ¿qué es lo que le debemos decir a la persona cuando un creyente parte? Es el Señor viene pronto. Eso es lo que nosotros le debemos decir, que dice en la Biblia, que estas son las palabras que debemos decirle a las personas cuando duermen en el Señor, a los familiares de las personas que duermen en el Señor. Dice que el Señor viene pronto. Entonces, o puede uno decirle que el Señor lo fortalezca, lo ayude, orar por él. Eso sería más que decirle, ay, lo siento mucho, lamento su pérdida o cualquier cosa de estas. Dice, pastor, dentro de sus cartas, Pablo deja ver que a las mujeres no se les permite enseñar ni predicar en la sinagoga. Las mujeres servían con ayuno y oración. Ay, se me perdió, espera. Y servían con sus bienes. Eh, Dice que enseñen a otras mujeres. Porque hoy esto sí se hizo diferente. ¿En qué parte de la Biblia podríamos basarnos para que eso haya cambiado? bueno, aquí están haciendo una pregunta que si las mujeres pueden enseñar. Ese es básicamente lo que están Buena preguntando. pregunta. Están diciendo que, ¿por qué eso? Si la Biblia dice que en las cartas del apóstol Pablo dice que la mujer calle en la congregación y que si tiene algo pregunte a sus casas, a sus maridos, eso es exactamente lo que la Biblia dice. Entonces, no es que, es que en el momento cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, hay una cultura que es la cultura griega y las mujeres debían callar cuando están en reuniones públicas, la mujer debía callar y de hecho no podía enseñar. No era lícito que las mujeres enseñaran en esa cultura a lo cual el apóstol Pablo se está refiriendo. No estaba bien hecho que las mujeres lo hicieran. Pero en la cultura judía no había ese problema. En la Biblia no muestra ese problema de que haya discriminación de sexo. Que en el caso, en el libro de los jueces, al comienzo del pueblo de Israel, después de que muere Josué, hay una mujer que se llama Débora. Ella es la juez y manda sobre todo Israel. Entonces, sí, es la que Dios ha puesto para gobernar a Israel como el caudillo de Israel en ese momento. Dios la levanta a ella y los hombres le hacen caso. Entonces, también la Biblia habla de que de otras mujeres que fueron muy influyentes como Esther en la Biblia. Entonces, no, que ella mandó que la gente ayunara y la gente le hizo caso. Y así ella, por eso fue salvo y instituyó ella misma, instituyó una fiesta de los judíos que llama la fiesta del Purim, que es cuando la liberación de cuando eh, Amán quería destruir al pueblo judío y esa fiesta se conserva hasta el día de hoy. Son mujeres que de renombre.
La Biblia, hay una profecía en cuanto a las mujeres en el tiempo, en el libro de los Salmos, en el capítulo 68, versículo 11, donde nos da, dice que las mujeres en este tiempo son las que van a llevar buenas nuevas. Dice, el Señor daba palabra y había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Entonces está profetizado por el profeta David que las mujeres llevarían el Evangelio, y eso es lo que está sucediendo hoy. Hoy también, desde 1960, la liberación de la mujer es con el propósito de que las mujeres se cumpliera la profecía de David. Bueno, sí. Pastor, en la 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hoy vemos que por todas las redes sociales se predica, ya que no podemos congregarnos. ¿Esto es cumplimiento de la palabra? Hay dos momentos que son muy especiales. Uno tiempo de ser en el tiempo de los gentiles, la predicación del evangelio hoy, y en la mayoría parte del mundo, hasta aún en China, que es un pueblo como un país comunista. Tal vez, no sé, en Corea del Norte si se pueda predicar el evangelio, pero yo creo que allí también hay cristianos en Corea del Norte. Entonces, yo creo que el evangelio ya ha llegado a muchos lugares, y también se conoce el hecho de Cristo. Se conoce de hecho que Jesús dividía la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces sí se conoce acerca de Jesús, y se conoce acerca de Dios, aunque en algunas partes es prohibido hacerlo. Pero eso en cuanto a los gentiles. Para los judíos, Dios va a levantar 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, y los va a sellar con su Espíritu Santo para estar predicando el Evangelio durante la tribulación y la gran tribulación al resto de los judíos esparcidos por todo el mundo. Entonces ahí es donde el cumplimiento pleno de esa profecía de Jesús. Entonces, antes que venga Jesús, el Evangelio sí será predicado a todos los judíos en todo el mundo, y muchos creerán en Jesús y morirán por causa de haber creído en Jesús, morirán decapitados. Pero el Evangelio sí se está predicando y se ha predicado en todo el mundo hasta en este momento. Entonces podemos decir que esa profecía en cuanto a los gentiles se ha cumplido. Ujú. ¿Cómo se da lo del colado entre los justos el día del juicio del gran trono blanco? Sé que Jesús habló de la parábola de las bodas, pero realmente ¿cómo es esto? Bueno, hablan del colado, ¿no? Colado es uno que está y que no es y que entró sin... Jesús dio una parábola, por eso lo que dijo Jesús es que podía haber personas coladas en que recuerdan la historia que el rey mandó preparar las bodas para su hijo, y mandó a los convidados y no quisieron venir los convidados porque según ellos no tenían tiempo y están ocupados. Uno había comprado unas yuntas de bueyes y tenía que ir a probar. Otros había comprado un terreno y lo quería ir a ver y recibir. Otros se había casado y todos pusieron una excusa. Entonces el rey mandó que fueran por las calles y por las veredas y recogieran a todas las personas, y para que las bodas de su hijo fueran llenas. Pero cuando sale el rey, hay un hombre que no está vestido de fiesta, y ese es el colado, es lo que llaman el colado. Eh, el problema del colado era que este hombre, para poder entrar delante de la presencia del rey, tenían que, había un protocolo, y también había un lugar donde todas las personas antes de entrar donde el rey se tenían que vestir apropiadamente para estar en la presencia del rey. Así como cuando siempre han habido protocolos para presentarse. Recuerda que si el rey no estiraba, el rey Asuero no estiraba el bastón para la persona, eso implicaba la muerte para el que llegaba. Si el rey no estiraba su bueno, el bastón, eso tiene un nombre,
el cetro. Entonces, y para que la mujer o la persona lo tocara, ya era persona muerta. Así en esta, el hombre, aunque tenía todo, había lugar para bañarse, el lugar para vestirse apropiadamente, no lo hizo. Y entró allá a las bodas, sí entró, pero dice que atarlo de pies y manos y echarlo en las tinieblas de afuera. De allí salió la historia del colado. No sé si me hice entender. Entonces, en el reino de los cielos también habrán personas de pronto que en el día de juicio estén entre los que aparentemente son salvos, pero lo van a sacar de allí porque está colado dentro de esas personas y va a tener que estar de pie delante de Dios y ser echado en el lago de fuego. Por eso es que el Señor da esa parábola, o Jesús da esa parábola en sus enseñanzas. Si el Seol y el Hades no es lo mismo, ¿por qué en Salmos y Hechos hacen referencia a lo mismo, que su alma no fue dejada en el Hades? Creo que hay una pregunta que si el Seol y el Hades no son lo mismo, porque en el Antiguo Testamento lo refiere como Seol y en el Nuevo Testamento como Hades. Recuerda que yo enseñé al principio de esta serie de enseñanzas la diferencia, el que la palabra Seol Seol se tiene en 4 connotaciones diferentes en la Biblia de acuerdo al contexto. La primera de ellas, Seol significa tumba, de acuerdo al contexto. Por ejemplo, cuando Jacob dijo, hará descender mis canas al Seol, está hablando de la tumba, cuando de la desaparición de José. En este caso, cuando dice, no permitirás que tu carne vea corrupción y no dejarás mi alma en edades, está hablando también la palabra Seol en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento es el Hades, o sea, donde las personas, el espíritu y el alma de las personas van a ese lugar de tormento en espera del día de juicio. También la palabra de Dios está relacionada con el tártaros. El tártaros es una palabra griega que está en el centro de la tierra, la ubicación es en el centro de la tierra, y allí es donde Jesús echaba los espíritus, allí los mandaba a fondos del mar o abismo. Y cuando él echaba fuera los demonios, los mandaba allí al Tártaros, que Pedro lo llama infierno. O sea, Pedro le da la connotación de infierno a este Tártaros, pero realmente es el Tártaro. Y finalmente, la palabra Seol también significa infierno o lago de fuego, de acuerdo al contexto. Dice, ¿cómo puedo explicarles a las personas sobre el sábado y el por qué no lo tenemos como doctrina? Bueno, esa es una problemática generalmente de los esta sobre el día sábado, que por qué nosotros no guardamos el día sábado y cómo explicarle a una persona que por qué guardamos el domingo. Esa es una problemática, hay muchas cosas que se dicen acerca de esto. Yo en esta cuarentena me mandaron un video a ver qué yo decía y el hombre, pues no me dijeron de qué se trataba el video, pero entonces empecé a ver el video y él empieza a enfocar eh, su charla como si fuera a hablar de los eventos futuros, pero al final, como a la mitad de la charla, él empieza a hablar de la necesidad de guardar el sábado. Entonces ya me di cuenta que era de la doctrina de los adventistas. Y al final, respectivamente, empieza a demostrar que los creyentes cristianos están equivocados al guardar el domingo. Pero yo siempre le respondo cuando hacen esta clase de preguntas, nosotros debemos ser santos todos los días. Sin excepción, todos los días deben ser santos para el Señor. Debo hacer todas las cosas para el Señor, debo vivir en función del Señor. No solamente guardar el día sábado, sino todos los días de la semana yo debo presentarme delante de Dios y vivir en función de Él. Puedo decir que todo lo hagamos de palabra o de hecho lo hagamos para el Señor y no para los hombres. Entonces debemos vivir en función de Dios independientemente del día sábado.
Los únicos que están obligados a guardar el día sábado, según la Biblia, son los judíos, porque ellos están regidos por la ley de Moisés y para ellos el día sábado es el día de reposo. Aún en el tiempo, en este momento, el día de reposo o día de sábado es el sábado, de descanso para ellos. Nosotros somos creyentes y nunca hemos guardado el sábado, aunque en el libro de Isaías hay una bendición para las personas que guardan el sábado. A los gentiles y a los eunucos que guardan el sábado hay una profecía en cuanto a ello. Y los va a bendecir el Señor, pero nosotros realmente no debemos guardar el día sábado como lo dicen, sino todos los días. Y las únicas provisiones en cuanto a la ley de Moisés, según la palabra de Dios, son 4 cosas o 5 cosas. La primera dice que nos debemos abstener de sangre, que está en Hechos, y hay testigos, hay más de 2 testigos. No debemos comer, abstenernos de todo lo que tenga sangre, o sea, comer sangre sea en las diferentes formas que por ejemplo, en Colombia la famosa rellena que la hacen con sangre, los cristianos no deben comer porque es una prohibición que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis acerca de la prohibición de comer sangre. Tampoco debemos comer de los animales cuando se ahogan, no debemos comer ningún animal que se ahogue en el sentido de que le conserve la sangre en su cuerpo y no se le saque la sangre, no se debe comer ese animal. Tampoco dice el que lo sacrificado a los ídolos y también dice que nos debemos abstener de toda clase de fornicación. Así dice la Biblia en cuanto a los creyentes el día de hoy. Pero las personas, yo le digo que en una pregunta que le hicieron a Jesús, y me dijo, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para guardarla, para ser salvo? En otras palabras, para dar la vida eterna. Y Jesús le dijo los mandamientos, ¿sabes? Y él dijo que sí. Entonces, él en esos mandamientos, creo que nombra 5, si no estoy mal, no nombra el día de reposo, no dice que guarde el sábado. Jesús mismo nombra 5, pero no incluye en esos mandamientos el día sábado. De hecho, nosotros, pues, hay mucha historia en cuanto al día que fue Constantino cuando instituyó el día domingo y empiezan a hablar que porque el domingo es el día de no sé qué, que es la veneración a los cultos a los astros, entonces por eso dicen que no debemos guardar el día domingo los creyentes del sábado. No sé si quedó claro la respuesta. Y también puede ser por cultura, porque si se elige el domingo para que todos descansen, pues es lo que se tiene para, digamos, que la gente pueda congregarse, digamos así, como, no sé. Bueno, dice, ¿cómo se ve o cómo se siente el ser bautizado en el Espíritu Santo y fuego? Preguntan que cómo se ve y cómo se siente cuando las personas se bautizan en el Espíritu Santo. Yo digo, pues muy contento, porque es una bendición de Dios que uno pueda hablar en otras lenguas. Pues de hecho es muy gozoso. Ayer me llamaron unos niños para que orara, para que fueran llenos del Espíritu Santo, para que el Señor los bautizara. Me llamaron y estaban pues cuando estaban muy emocionados estos niños. Entonces, de hecho mucha alegría cuando la persona es bautizada en Espíritu Santo y no es solamente, aunque hay veces no siente nada, hay sensaciones en el cuerpo como una frescura, hay veces la gente siente como un corrientazo suave y hay otras sensaciones, se siente calor, hay veces que sopla el viento, hay varias sensaciones que las personas pueden sentir cuando son bautizadas en el Espíritu Santo. La Biblia registra que dice que en el día del Pentecostés como un viento recio que soplaba y aparecieron lenguas repartidas como de fuego.
En el caso del bautismo de Jesús, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió como forma de corporal, como de paloma. Entonces, sí pueden haber diferentes clases de manifestaciones en, en cuando las personas son bautizadas en Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo podemos explicar que solo hay salvación para los judíos y no para los gentiles en la gran tribulación y en la tribulación? Bueno, la decisión de que después de que Dios ha puesto un tiempo para todo, entonces Dios se nos dio a los gentiles, el tiempo de los gentiles que va desde la muerte del Señor Jesucristo hasta el arrebatamiento, es el tiempo o la dispensación que llaman las personas de los gentiles. Y la salvación va hasta ese momento. También está basado en el de las vírgenes, las prudentes y las insensatas. Ahí se cerró la puerta y ya no hubo más esperanza para ellos. Sabemos que en la última semana de las 70 semanas de Daniel comienza con el arrebatamiento y termina con la segunda venida del Señor Jesucristo al Monte de los Olivos. Entonces ese es el tiempo de las 70 semanas exclusivamente para judíos. Y si usted lee el libro del Apocalipsis, a través del libro del Apocalipsis dice, y aún viendo estas cosas no se arrepintieron de su idolatría, de sus hurtos, de su violencia, de su fornicación, dice, y no se arrepintieron. En ninguna parte donde dice que en alguno de los pasajes de la Biblia del Apocalipsis dice, y se arrepintieron de sus obras, no dice en ninguna parte que ellos, los gentiles, se arrepintieron de sus malas obras. Entonces por eso ahí se basa que la salvación de los gentiles es hasta el arrebatamiento y después ya no hay salvación para nadie más. Pastor, hágame el favor de decirme qué es un macho cabrío según las escrituras. Bueno, un macho cabrío es el esposo de una cabra. Entonces, o sea, es como el chivo que no, en Boyacá lo llaman chivo. O sea, él es el esposo de la cabra. Eso es un macho cabrío. Era lo que se usaba para los sacrificios. Porque el otro el esposo de la oveja se llama carnero y el esposo de la cabra o la pareja de la cabra se llama macho cabrío. Entonces, ese es lo que es un macho cabrío, es eso, un macho de la espécimen de las cabras. Bueno, en Génesis dice que Dios creó a los animales, pero la serpiente era la más sagaz, porque habló, era el enemigo, y si era el enemigo
Bueno, ya me puse pilas, hermanos. Es que nos habíamos quedado sin pilas. Le estaba mostrando que todos los días antes Que desde la serpiente, o sea, de la que está, entonces, desde la serpiente. que porque era la serpiente. Ah, entonces, pero ¿sí contesté lo de la serpiente o no? Sí, sí, creo que no se alcanzó a oír lo de la serpiente. Bueno, lo de la serpiente le decía que no siempre en la Biblia está, en cuanto a la serpiente, no siempre en la Biblia estaba, es representada como mal. La Biblia, Jesús mismo dijo, sé prudentes como serpientes, que por haber estado allí y haber usado el enemigo la serpiente, fue tipificado el enemigo como la serpiente y se le llama la serpiente antigua, pero no siempre la Biblia o sea, se debe tipificar como algo malo. Así como cuando Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, no siempre se debe tipificar a la serpiente como al enemigo. También preguntaron que por qué el enemigo estaba en el huerto. Entonces yo estaba explicando que era lo que pasaba es que cuando Dios hizo la expansión, eh, dice que fue así, la tarde, en el día segundo, al hacer la expansión, los demonios fueron echados del cielo, entonces parece que habitaron en esa expansión. Y por eso es que en la Biblia nos lo llama que era bueno. Esa es la única cosa que en la creación no dice Dios que vio y era bueno. En todos los demás versículos, cuando termina antes de decir, y fue la tarde y la mañana del día tercero, el día cuarto, el día quinto, el día sexto, y siempre dice, y Dios lo vio bueno y bueno en gran manera. Pero en el segundo día no dice eso. Entonces creemos y deducimos por las escrituras, esperamos no estar equivocados, que por eso es que el enemigo o los espíritus ocuparon ese espacio de la expansión. Dice que dónde está Enoch y Eliseo, Eliseo, sí, No, no y Elías. Elías. ¿Que dónde están? Pues ahí sí, la Biblia dice que Dios los llevó y no sabemos dónde están en este momento. Pero lo que sí tenemos seguridad es que un día Dios los va a traer de nuevo a esta tierra para que mueran, porque está establecido que los hombres mueran una vez y después de ello el juicio. Está profetizado que ellos regresarán antes de la segunda venida del Señor y serán los dos testigos, los dos olivos, allí en Apocalipsis. Entonces, ellos no se sabe dónde estén en este momento, pero no están en la presencia de Dios, pero sí están en un lugar donde Dios los tiene y están vivos, aún no han muerto. Son los hombres más viejos del planeta. Pastor, nosotros sabemos que el bautismo es en el nombre del Padre y del Hijo, pero ¿cómo le explicamos a una persona si le enseñamos de los dos testigos y nos pregunta, Pedro y Pablo lo hicieron fue en el nombre de Jesucristo a gentiles y a judíos? Cuando Jesús dio la gran comisión para hablar acerca del bautismo, que porque en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el que dio la orden fue Jesús. Pero hay que tener una aclaración, vamos a leerlo, porque la gente hay veces no leemos bien, desafortunadamente nosotros hay veces no leemos bien y por eso cometemos errores. Un día mi tía iba leyendo, iba en un bus y entonces leyó, había un retorno para tamales. Ella tenía una fábrica de empanadas, o sea, una tienda donde vendía solo empanadas y otras cositas. Cuando ella leyó que ahí iba pasando y leyó torno para tamales, le intrigó y después de otros días se fue
averiguar cómo era dice, el torno para tamales y resulta que sí era el torno para metales. Entonces a veces nos pasa lo mismo cuando leemos la palabra de Dios y hay veces no la leemos bien, nos pasa igual que mi tía. Por eso vamos a leer lo que dice acá y pongámosle el sentido y más el sentido común. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí nos está dando una orden que ir a predicar a todas las naciones y a ellos los tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A todos los, haciendo discípulos a todas las naciones, o sea, a todos los gentiles, y bautice a esos gentiles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y enseñándoles que guarden, está diciéndole, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es para, este mandamiento es de ir a predicar el evangelio a todo el mundo, específicamente está hablando a gentiles, de ir y predicar el evangelio a gentiles. Ellos no conocían al Padre, ellos eran politeístas, entonces era necesario que conocieran a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y por eso es que le manda. En el caso de Pedro, que era apóstol a los judíos, generalmente aunque abrió la puerta a los gentiles también, pero ellos no creían era en Jesús, por eso es que ellos creen en el Padre y creen en el Espíritu Santo, pero no creen en Jesús, por eso es que a los judíos les manda que se bauticen en el nombre de Jesús, pero exclusivamente para judíos, no es para gentiles. Esa es la gran diferencia. ¿Cuáles son las evidencias de que una persona nace de nuevo y ha sido salva? ¿Y cuando una persona tiene la seguridad de que ha sido salva? Bueno, es difícil decir cuando una persona, que en el caso particular yo no me atrevería a decir cuando una persona sí ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo, eso es muy relativo. La única persona que puede asegurar que una persona nació de nuevo es el Espíritu de Dios y es el único encargado de dar testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. Si el Espíritu Santo no da ese testimonio a nosotros de que fuimos hechos hijos de Dios, cualquier persona puede, ay, usted es hijo de Dios y nos puede hasta profetizar que somos hijos de Dios, pero si el Espíritu Santo de Dios no nos da el testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, no lo somos. La persona que es hija de Dios debe haber sido engendrada por Dios y concebida por el Espíritu Santo al igual que Jesús. Si no es engendrada por Dios y no es concebida por el Espíritu Santo, no es hija de Dios. Uno puede tener cualidades de hijo de Dios, pero si no es engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo, no es hijo de Dios. Por eso dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no engendrados de carne, ni engendrados de sangre, ni por voluntad de varón, sino engendrados por Dios. O sea que Dios mismo nos engendra en Cristo Jesús. Y también dice, si la persona ha nacido de Dios, dice que el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando una persona nace de nuevo, dice que es un espíritu con el Señor, se une al Señor y es un espíritu con Él. O sea que ya empieza a ser un hombre espíritu. La evidencia más contundente de que una persona ha nacido de nuevo es que el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Y entonces empieza a amar, y si la persona ama, no quedará que nadie vaya al infierno ni que nadie se pierda. Entonces va a empezar a hacer las cosas para llevar el evangelio a otros, para que otros no se pierdan. Otra evidencia de que el Espíritu de Dios dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Si no tiene el Espíritu Santo morando en su cuerpo, no es hijo de Dios, no es de Dios.
Puede ser que es una de las diferencias que hace la palabra de Dios y el Evangelio, es que una persona se puede, leyendo la palabra de Dios, puede ser un siervo de Dios, un varón de Dios, pero el Evangelio es el que nos hace realmente hijos de Dios. Cuando la persona ha sido nacida de Dios, ha sido trasladada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es una nueva criatura en Cristo. Es una persona que puede empezar a entender las escrituras, porque el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu, porque para eso no cura. Es una persona que ahora no solamente está en capacidad de entender la palabra, sino que puede guardar las escrituras. Los mandamientos de Dios no le es gravoso. El orar es un deleite, el leer la palabra es un deleite, el asistir a la iglesia o congregarse es un deleite. Y siempre estará de continuo pensando en el Señor, porque vive en función de Él. Estas son evidencias de que la persona realmente ha nacido de Dios. Si una persona, si usted quiere saber más acerca de las cualidades y las características de un hijo de Dios, lea Primera de Juan, y allí están lo que es un hijo de Dios, quién es un hijo de Dios, qué hace un hijo de Dios, qué crea un hijo de Dios, cómo vive un hijo de Dios está. Ese es como el espejo para uno saber si es hijo de Dios o no, mirarse y compararse con lo que esos requisitos que están allí en Primera de Juan, sabría si es hijo de Dios o no es hijo de Dios. O sea que con su respuesta anterior, los gentiles que se queden para la tribulación no tienen más opción de ser salvos. ¿Qué cita bíblica lo soporta? La Biblia dice que, primero que Jesús dijo lo de las vírgenes. En la parábola de las vírgenes note que todas las vírgenes eran vírgenes. Y la otra cosa es que la diferencia estaba en que, bueno, todas se durmieron. Y la diferencia es que unas tomaron la lámpara y también tomaron una vasija extra de aceite para su lámpara. Y las insensatas solo tomaron su lámpara, pero no trajeron una vasija de esta de aceite. Y se les acabó el aceite, o se les iba acabando el aceite, y hasta que fueron a comprar, y cuando volvieron se cerró la puerta y ya no había, y golpearon y quisieron, y dice que no se les abrió la puerta. O sea, ya no le abrieron la puerta. Y por eso dice que allí será el lloro y el crujir de dientes y todo esto, dice que ya no. En el libro de Apocalipsis también nos da evidencias de que las personas dice que recibieron, todos los que recibieron la marca, el nombre o el número de la bestia, dice que se perdieron. O sea que si la persona recibió la marca o el nombre o el sello o el número de la bestia, ya no serán salvas. Ahí dice en Apocalipsis, sería bueno que le echara una leída a todo Apocalipsis y viera que allí no hay opción para los gentiles, solo para judíos. Cuando dice allí que será predicado este evangelio en ese tiempo a toda tribu, nación y lengua, está hablando exclusivamente de gentiles, de judíos y no de gentiles. La hermana Patricia hace una referencia sobre esto, espero que se haya respondido Pastor, ¿me puede explicar en Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62, que habla que las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos? Y también dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, que si le puedo explicar. Bueno, esto es Lucas, ¿qué? En capítulo 9, versículo 57. Ese versículo es que hay una persona o personas dice que muchos quisieron seguir a Jesús, y entonces uno de ellos, Jesús le dice, mire, realmente yo no tengo que ofrecerle. Si usted viene aquí porque yo le voy a dar plata y va a tener un futuro asegurado conmigo, no es así.
Entonces dice, porque el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, o sea que no tenía nada. Jesús, cuando comienza su ministerio y toda la vida ha sido pobre, nunca ha tenido riqueza ni nada de eso, ha sido un trabajador y ha ocupado uno de los trabajos más duros de todos, que es carpintero o constructor de casas, o como dicen aquí en Colombia, ruso o albañil. Pues generalmente esas personas ganan muy poco en lo que se dice, y en el tiempo de Jesús no ganaban mucho. Entonces, toda la vida vivió pobre Jesús. Entonces, cuando este hombre le dice que, leámoslo, en Lucas 9, 9, ¿qué es? Dice, yendo ellos, uno le dijo al camino al Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo, mira, las zorras tienen guaridas, o sea, donde tienen un casa, y las aves de los cielos tienen nidos, o sea que ellos tienen posesión, o tienen un lugar donde, un hogar o un lugar donde se queden. Entonces, pero el Hijo del Hombre nunca, o sea, él no tenía ninguna posesión, aunque los israelitas tenían heredades, pero por alguna circunstancia, María ni José estaban en posesión de esa heredad en ese momento, ni hubo un tiempo de jubileo para que esas propiedades retornaran a sus primeros dueños. Entonces, aquí pues que Jesús dice que el Hijo del Hombre no tiene un lugar fijo donde recostar su cabeza, o sea que siempre ha vivido en arriendo, o sea, nunca tuvo una casa propia. Y dijo a otro, sígueme, y él le dijo, Señor, deje que el primero que vaya y entierre a mi padre. Y no era que el papá se le había muerto, sino dijo, no, yo te voy a seguir y voy a esperar que mi viejo se muera y después yo te seguiré. Y el Señor le dijo, deje que los muertos se entierren a sus muertos. Cuando hace esta referencia es que dice que como todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces deje que pues todos nos vamos a morir un día. Entonces, cuando suceda eso, pues deje que otros lo entierren. Eso es lo que quiere decir allí. ¿Mm? Pastor, tengo un familiar que se hizo judía y cada que publicó algo sobre el Evangelio lo contradice. ¿Qué respuesta le puedo colocar o dar para que ella pueda entender que no nos podemos hacer judíos? Hermana, bueno, voy a leer la Biblia en el Apocalipsis, donde dice, eso es el cumplimiento de las Escrituras y ya eso es una manifestación de, de que el Señor ya viene. Todo esto que está sucediendo en la Biblia, hay cosas que se están manifestando en este tiempo acerca de las iglesias. En este tiempo, hace como unos 20 años, empezó a surgir el movimiento mesiánico, que dicen creer en Jesús y enseñan a las personas a judaizar. Pero los únicos en la Biblia dice, hablando de esa iglesia, dice que, vamos a ver si lo encuentro aquí. Dice, por ejemplo, en la iglesia la iglesia de Éfeso, en la iglesia bueno, ¿dónde está? Dicen, pero no lo encuentro, es que querías leérselo, pero no lo encuentro acá, y es que estas son líneas, está en rojo y así es más complicado leer. Él dice la blasfemia de los que...
No. Aquí dice, es el capítulo en el mensaje de Esmirna, en el capítulo 2. Dice, en el versículo, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es muy fuerte esto que está diciendo. Nosotros, ahí le dicen que nosotros también somos judíos. Pues yo no sé, yo solo tengo mi nombre que es Israel y por eso tal vez dirían que soy judío, pero no. La única manera de demostrar que una persona es judía es por la genealogía. Si desciende de alguna de las tribus de Israel y tiene su descendencia, no hay forma de probarlo. Si no viene directamente de padres judíos, no se podría comprobar. Todos los judíos saben de dónde vienen, de qué tribus son, quiénes son sus antecesores o los antepasados. Entonces saben exactamente de qué tribu son. Pero las personas hoy, todos se quieren hacer judíos y dice que eso es una blasfemia delante de Dios y los tales son sinagoga de Satanás. Eso aquí dice en Apocalipsis 2:9. También está el movimiento que ahora todos son apóstoles, pero eso es también la palabra de Dios. En las 7 iglesias nos da esa connotación de que ahora todos los pastores quieren ser apóstoles. Como yo decía, el único que lo puede hacer un apóstol es Dios porque lo llame. Yo no quiero meterme en ese problema de ser apóstol. Ni decir que soy apóstol porque eso no es verdad, al menos que un día Dios me diga, Israel, yo te llamo para ser apóstol, ya la cosa cambia, pero Él nunca me ha dicho que soy apóstol y no quiero ser apóstol, ni así, ni tampoco profeta, ni evangelista, porque Dios no me llamó a eso, porque el que llama es Dios, no es otro, no hay forma de universidad o confederación de iglesia que le diga usted es apóstol, no. El que llama es el Señor. Y a muchos hoy quieren ser apóstoles y se dicen ser apóstoles, lo cual también es una blasfemia delante de Dios. Entonces, las personas que trata de judaizar, está el libro de Gálatas, que es la carta de la libertad cristiana, donde la gente querían hacer judaizar a los demás. Eso no es un problema de ahora. El apóstol Pablo escribe una carta y escribe las cartas y los llama perros a los que quieren a los judíos, a los gentiles hacerlos judaizar y que se circunciden, que guarden el día sábado y todas estas cosas que son de la ley de Moisés. Los judíos cristianos sí siguen guardando la ley porque es necesario para que no sean piedra de tropiezo a los demás judíos. Por eso es que Pedro, Pablo y todos ellos seguían guardando la ley, no para ser salvos, sino porque ya eran salvos y para dar buen testimonio a los demás judíos. Por eso es que ellos seguían guardando la ley. Nadie será salvo por guardar la ley, solo por creer en Jesús conforme a las Escrituras y conocer a Dios Padre serán salvos. Pero no la trate de convencer porque el único que convence es el Señor. ¿Se acabó el tiempo? ¿En 2 minutos? 3 minutos. La última pregunta y ya. Dice, pastor, ¿cómo debemos orar por Israel? Específicamente, ¿cómo debemos pedir por ellos? Primero dice que oremos por Israel es porque tengan paz. El que busca la paz de Jerusalén, eso es una de las cosas que debemos orar para que ellos estén en paz. Lo segundo es para que ellos conozcan a Dios y conozcan realmente a Jesús, aunque a ellos vino y ellos no le recibieron. Y tenían toda la palabra, pero no entendieron nunca que Jesús era el Mesías. Debemos orar para que ellos puedan reconocer que Jesús es el Mesías, el Salvador, el Cristo. Y para que Dios les abra los ojos el entendimiento y les quite el velo para que ellos puedan llegar a creer en Jesús conforme a las Escrituras para que sean salvos. Bueno, acá vamos a responder. Pastor, ¿se puede orar por una persona para que lo sane así esta no cree? La pregunta es si uno puede orar por una persona para que Dios lo sane
y si esta no cree, Dios lo puede sanar. Bueno, yo tengo un testimonio que podría responder a esa pregunta. Una vez una señora me llama por teléfono y ella es creyente y me dice, yo no la conocía ni sabía quién era, pero me llamó para que si podía orar por su mamá y me hace una pregunta parecida. Mi mamá no cree que Dios la pueda sanar, pero yo sí creo que Dios la puede sanar. Pero la palabra de Dios me dice que si dos de nosotros nos pusiéramos de acuerdo en cualquier cosa, claro que yo no le he preguntado a ella que si cree porque ella no es cristiana, y no le he preguntado, pero yo asumo que ella no cree que Dios la pueda sanar. Tenía cáncer en la nariz, cáncer en la piel. Entonces, de pronto ella me está escuchando en este día. Entonces, nos pusimos de acuerdo ella y yo, pero yo le dije, no le pregunte a ella si cree que Dios la puede sanar, sino oremos los dos, y nos pusimos de acuerdo, oramos los dos y por ella, y sí, por la tarde ella misma me llamó, pastor, mire que el cáncer de la nariz se le formó a ella una costra y se le ha caído y se secó esa cosa que tenía en la nariz de cáncer y se le ha caído y está completamente sana. Entonces yo le diría que sí, una persona puede orar por otra sin que éste se entere y Dios hacer un milagro. Entonces, porque la Biblia dice que donde dos o tres se pongan de acuerdo en cualquier cosa, Dios puede oír. Desde que no le hayamos preguntado que si cree o no cree, porque si la persona no cree y se le pregunta y no cree, ya pues ahí no se puede obrar, Dios no puede obrar. Bueno, eso es todo por hoy, pero bueno, Que es todo por hoy, me están Hermanos, muchas gracias por su sintonía en este día, gracias por estar con nosotros, que nos esperamos el domingo por la mañana a las 8 de la mañana, tener nuestro culto de devocional domingo con la ayuda de Dios. Hermanos, que Dios les bendiga, vamos a orar y quedamos despedidos de esta transmisión. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, rogamos para que nuestra fe no falte en este día, sino que tú seas ayudándonos, Señor, en el nombre de Jesús, y seas tú bendiciendo cada hogar, cada familia que está viendo y que y va a ver este programa en el nombre de Jesús. Que tú seas concediendo las peticiones de su corazón y supliendo para cada una de sus necesidades conforme a sus riquezas sin gloria. Señor, te damos gracias por guardarnos de todo mal en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque hasta aquí has sido bueno y bueno en gran manera, porque nos has suplido para lo que necesitamos, porque has oído nuestra oración y la has visto y la has respondido, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Señor, gracias por mis hermanos, gracias por cada persona que se conecta y que va a ver este programa, que les sea de bendición y que su fe se aumente en el nombre de Jesús cada día, para la gloria y honra de tu nombre y para bendición nuestra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que así sea hecho en el nombre de Jesús. Dios les bendiga y que la gracia y la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno en el nombre de Jesús.